Bien, y un poco camino al Mundial de Qatar 2022. Hoy tenemos en Mamífero Digital a Jovan Bulgarín. Bienvenido, Jovan, ¿cómo estás? Hola Adolfo, un placer hablar contigo y pues compartir con toda la audiencia que te sigue. Sí, bueno, la verdad es que es un placer muy grande para mí que hayas aceptado la invitación de participar aquí en Mamífero Digital, sobre todo por tu trayectoria, que es bastante larga y profunda sobre el tema del fútbol. Un poco para poner en contexto a los oyentes, Jovan es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 98 en Venezuela. Tiene o tuvo o estará en proyecto la idea de dirigir películas. Lo has puesto tú mismo, ¿no? Eso lo estoy leyendo yo. Pe- Pero su pasión por el periodismo lo llevó a recorrer diferentes medios como El Nacional, Cadena Capriles, Pro Da Vinci, Cinet en español, El Estímulo. Y justo ahora, ¿dónde estás, Jovan? ¿Dónde estás trabajando? Actualmente trabajo para El Estímulo y también para un periódico, una web española que se llama The Objective, que está presentado como uno de los 10 proyectos más innovadores de España y está ganando rápidamente mucha audiencia. Actualmente tiene más de un promedio de 6 millones de páginas vistas, así que nos está yendo bastante bien allí. Qué bueno, te felicito. Jovan, Gracias. eh, bueno, ya lo decía, eres una persona sumamente activa en los medios de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Desde hace mucho tiempo te Ujú. sigo. Y que te Mm. has caracterizado como un periodista con una extraordinaria sindéresis a la hora de opinar, y eso es algo que yo respeto mucho, sobre todo esa capacidad que tienes tú, quizás de observar los datos antes de emitir una opinión, porque la opinión obviamente es subjetiva, pero los datos también están ahí y son bastante concretos. Sí. Y, y tú has hecho tu carrera en función a eso. Y en función a eso, ahora vamos a hablar del Mundial de Qatar, Ujú. un mundial que viene después del Mundial de Rusia, que ya fue un poco controversial, pero este particularmente es sumamente controversial por varios temas. Primero, porque para empezar le cambian la fecha, primera vez en la historia de los mundiales que se jugará en una fecha que no es la fecha habitual. Adicionalmente, tiene un tema de derechos humanos importantes y ha sido muy controversial las normas que se están imponiendo en el país en la participación no solamente de los equipos, sino también de los turistas. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas previamente lo que será este Mundial Qatar 2022? Va a ser muy interesante, Adolfo, el comportamiento de las personas una vez que comience el torneo, porque el fútbol y los mundiales están regularmente asociados a ciertos comportamientos que moralmente pueden gustarnos o no, pero forman parte de la fiesta. Tomar cerveza, algunos excesos en los cánticos. eh, Además, por el clima, hay una forma de vestirse determinada de la cultura occidental. eh, Eso por un lado hay que ver cómo se va a regular, por más que ya salieron algunos datos de en qué horario se va a permitir tomar cerveza, en qué espacios, etcétera, ¿no? Pero sabemos que los grupos tienden a tener un comportamiento diferente a la reglamentación de cada ciudad. Hay que ver cómo se lleva eso por un lado. Luego, por supuesto que lo has dicho muy bien, esto es un mundial que se ha hecho, y tenemos que decirlo así, en base al sufrimiento del emigrante e ilegal que trabaja y que ha trabajado en grandes construcciones, porque al final, aunque esto sea para una competencia deportiva, los estadios son construcciones y casi siempre es la mano ilegal porque es la más barata y según varios medios estadounidenses que han seguido la pista, van más de 200 fallecidos, aunque muchos no han sido declarados como tal, por condiciones extremas de calor, de seguridad o de otro tipo relacionadas con la construcción de los estadios, ¿no? Y luego está el tema de cómo esta sociedad ve a la mujer y el tema de la inclusión de los derechos de la comunidad LGTBI+. Todo eso hace que sea difícil de pronosticar cómo se van a realizar
o cómo va a suceder las cosas una vez que arranca la competencia. De entrada, uno comprende que el mundial te da una idea, que el mundial es un negocio, porque si fuera realmente que ellos, como dicen, luchar por las igualdades, por los derechos, etcétera, simplemente Qatar no hubiera sido escogida como sede. Pero hay en cada elección de una sede un baile de intereses económicos que le han llevado a la FIFA a lo que tú dijiste primero, adecuarse a un horario nuevo, a una fecha nueva, a unos tiempos de calor que aun cuando se hayan realizado algún tipo de cambios de estructura para que no sea tan fuerte y se pueda mantener un ambiente sano para el deportista, igual puede afectarlo en su día a diario, ¿no? Y entonces probablemente estamos viendo el mundial más mercantilista con un socio Qatar que quiere lavar su imagen desde hace tiempo, primero invirtiendo en equipos como el PSG, por ejemplo, y otros del orbe, y luego teniendo una competencia deportiva universal, la más famosa en la historia de disciplinas deportivas. Para mí va a ser realmente una contradicción. Se suele decir, mi casa, mis reglas. Sí, Es algo que es como un argot popular. Si tú vienes a mi casa, te tienes que ceñir a las reglas de mi casa. Pero también es cierto que el Mundial del Fútbol es una fiesta mundial. sí, Y tu casa, eres el anfitrión, pero tienes que estar dispuesto a recibir a todas las variedades culturales que vienen. Pareciera que no hay un punto de acuerdo, claro, porque los occidentales es mucho más fácil el occidente para adaptarse a las diferencias culturales que algunos países orientales que están como muy ceñidos a, si vienes a mis casas, son mis reglas. Esto sí, empañará, yo sé que es una pregunta un poco tratar jugar a la premonición, a la adivinanza, sí, pero ¿tú crees que empañará la fiesta del fútbol? Porque el mundial es una fiesta sí. y las condiciones que se están poniendo son un poco Mm. castrantes precisamente para la fiesta del fútbol. Claro, cuando tú le determinas, por ejemplo, me pregunto, ¿cuántas periodistas mujeres Mm, este, van a asistir al evento? Estamos viviendo una etapa dorada y todavía falta mucho en en que ya no estamos, o mejor dicho, los medios de comunicación tienen más comentaristas, más narradoras, un espacio que les era cerrado a ellas, más entrevistadoras. Tenemos más youtubers, tenemos más gente que genera contenido durante el mundial que son mujeres y sabemos que esta sociedad es precisamente reconocida por no por cercenar muchos de sus derechos. Es difícil adelantarse, pero uno ya prevé que algún tipo de problemas tendrán. mm, Siempre va a ser así, porque los regímenes que son, que cuartan la libertad de expresión independientemente, o los derechos humanos de las mujeres, independientemente de que den un avance, en el día a día se le sale. Vemos el cambio de la sociedad talibán, por ejemplo, por más que han intentado demostrarse abiertamente democráticos, sigue cerrando las puertas a la educación, al libre deporte de las mujeres y un largo etcétera. Entonces, lo que yo también quisiera creer, y tal vez es demasiado, ser demasiado optimista, pero también es cierto que cuando tú tienes encuentros culturales, choques culturales, demostración de otra cosa, eh, eso afecta también a la sociedad, ¿no? Es decir, cuando ves otra cosa, porque no lo vas a ver de otro modo, o sea, es decir, el mundo no va a ir a Qatar, pero con el Mundial, de cierta manera, algunas representaciones sociales y culturales van a estar en Qatar que probablemente las autoridades tomen algunas decisiones como para que los ciudadanos no se vean afectados por esta mirada del mundo. Recordemos que en la forma que comemos, en la forma que hablamos, en la forma que escribimos, que describimos un país, que paseamos por ese país, de cierta manera afectamos al otro. Cuando nosotros vamos de visita a un país, por ejemplo, que no conoce mucho de los venezolanos o de los españoles, y vamos y exponemos otra cara que no es solamente para, por ejemplo, el caso de los colombianos, que les costó mostrar otra cara que no fuera el narcotráfico, y luego llegó la invasión musical desde Carlos Vives hasta actualmente los reggaetoneros. La gente empieza a vernos de manera diferente. Quisiera pensar dentro de lo positivo, que
algunas manifestaciones para algunas personas dentro de esta sociedad, ese choque cultural pueda dar al menos una idea de que hay otras maneras de vivir. Sé que suena bastante idealista, pero es cierto que eso es lo que se desea. No es la idea que ellos se van a occidentalizar, por supuesto que Mm, no, pero sí van a ver otra cara de Occidente probablemente durante, durante esta competencia, y ojalá que no sea simplemente el tema de los occidentales son borrachos, toman ujú. mucho. O quisiera pensar que primero se va a desarrollar en paz, porque al final de cuentas es una competencia deportiva. En segundo lugar, que le va a dejar algo al ciudadano del día a día. Y tercero, que permitiera al hecho de tu ver, como acabo de decir, tantas mujeres trabajando, una apertura de una sociedad que es mucho más abierta para los diferentes roles de mujer, gay, hombres, etcétera, que eso dejara la puerta abierta para decir, bueno, hay algunas cosas que sí pudiéramos manejar con mayor libertad que actualmente no existen en este país. A mí me parece que el escenario está totalmente dado para el ánimo de las protestas, que estoy seguro que en algún lado, en las gradas o incluso en el campo, se pudiera llegar a manifestar. Y bueno, a eso hay que sumarle que el mundo está actualmente en guerra, con las puertas de una crisis económica muy fuerte. Correcto. Va a ser un mundial que realmente va a tener muchos factores externos al fútbol que pareciera que van a tomar protagonismo en una fiesta donde la protagonista debería ser la pelota. Mira, yo creo que sí, y esto lo he discutido con varias personas, aunque mucha gente que conoce mejor estos países de regímenes dictatoriales o digamos, no abiertos a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Hay como dos versiones sobre lo que se cree que podría pasar. Es el escenario ideal, como acabas de decir, para protestar. Y la protesta actualmente es mucho más inteligente y mucho más viral y mucho más pensada que simplemente el hecho de vamos un grupo de 80 personas a un sitio. Disculpa que Sí, te interrumpa, pero ¿qué pasaría si salta al campo una mujer desnuda? por ejemplo, Con una frase de libertad a las mujeres o libertad de sí. derecho, libertad a los derechos LGTB. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo tendría que actuar la FIFA en la protección de los derechos de esa persona? Claro, y es una discusión interesante porque creo que las autoridades locales se van a tener que basarse no en sus leyes, porque quedaría, pues, quedaría muy mal. Seguramente, pues, terminarían deportando a esta persona a su país, si es que es foránea, obviamente. Eh, pero yo creo que a mi juicio va a haber una vigilancia extrema para que esto no suceda y debe haber una advertencia extrema para la televisión para que no enfoque y así sucesivamente. O sea, probablemente sea para la FIFA y para los contratos televisivos la más estresante de todas las competencias que puede haber en nuestra historia. Porque debe tener una regulación, o sea, en cada contrato televisivo, en cada cosa, debe haber un montón de letras pequeñitas sobre un montón de cosas que no conocemos y eso debe ir referido a, por ejemplo, no apoyar ninguna protesta, no centrarse en una imagen si alguien salta al campo, identificar rápidamente si hay una posibilidad de una pancarta, algo que salga. Es decir, va a ser casi una cosa goebbeliana, hitleriana, allí para que una sociedad casi perfecta, porque es la idea que quieren vender, termine llevándose a cabo, pero bien sabemos, Adolfo, que es prácticamente imposible detener una manifestación espontánea y hay muchas personas dispuestas no solamente a protestar, sino también digamos, a poner su vida en peligro por llevar el mensaje. En ese sentido, mm, me parece que las organizaciones de derechos humanos también van a estar muy pendientes de lo que pueda suceder. Probablemente, si nosotros ya pensábamos que con Rusia había un precedente, este mundial va a ser, en ese aspecto, muy noticioso. Hablando ya de lo deportivo,
es el último mundial de Messi, al menos que nos sorprenda con otro mundial Sí. tipo Milla, cuando jugó creo que con 42 años o algo más. Eh, es, O el mismo Maradona, que ah, regresó. deportivamente, ¿cómo ves el mundial? Y te pregunto aún más, ¿cómo está tu quiniela? ¿Cómo están tus favoritos? Mira, yo creo que este mundial va a ser muy competitivo porque primero es el mundial del 3-4-3, es una línea segura que están siguiendo casi todos los equipos, donde los dos que se suman, los dos laterales, se combinan con los mediocampistas, pero también cierran para hacer una línea de cinco, es una manera muy fácil de competir. Es el regreso de dos grandes competidores que terminaron separados rápidamente en el mundial pasado. Brasil, que tiene una selección extraordinaria, tal vez estamos marcados todavía por aquella goleada de Alemania, pero esta es otra generación con un Vinicius que está en un nivel increíble, Rodrigo, Neymar jugando muy bien, tienen un muy buen portero que es Alisson, todos estos jugadores que han estado alimentando la liga de Inglaterra. No sé, uno se pasea a Casemiro, que se acaba de ir al Manchester, Militao, que está en muy buen nivel. Uno ve Paquetá, es decir, uno pasa Coutinho, que todavía tiene Gabriel Jesús, Rafinha. Uno empieza a pensar y le viene un nombre tras otro y todos están en un gran nivel. Y creo que hay una deuda, ¿no? Que tiene Brasil con su afición y con el resto del mundo, porque Brasil se convirtió en una marca internacional. Los fanáticos de Brasil existen en Brasil, fuera de ese país y fuera de Latinoamérica. Y lo otro, creo que Alemania, que también quedó ridículamente eliminada en el pasado Mundial de Rusia, de una manera muy rara, en un grupo donde se suponía que iba a quedar primero y además porque venía de ser campeón. Creo que esos dos equipos van a tener una importancia en el torneo. Hay que ver a Argentina si puede responder a ese mundial que tuvo, a ese premundial, mejor dicho. Tuvo una clasificación excelente, jugando buen fútbol, fútbol asociativo, con Messi por fin ganando un torneo en la Copa América, deslastrándose ese peso que tenía, y luego tiene, bueno, una serie de jugadores atrás, más allá de Messi, que la convierten en favorita o en uno de los mejores equipos para ver. Si tuviera que poner algún tipo de ficha actualmente en un equipo, yo me iría por Brasil y por Francia. Me parece que son los dos equipos que tienen por figuras la capacidad o ese plus que necesitas para llegar, que es experiencia mundialista, haber ganado mundiales, que eso siempre te da un plus más, combinación de jugadores jóvenes y veteranos, y sobre todo eh, un rendimiento durante el paso previo a llegar al mundial muy alto y van a llegar con ese nivel muy alto. Así que esos son mis dos favoritos. La selección de Venezuela, la vino tinto. Eh, ¿Qué tan importante crees tú que es una fuerte o solvente? No, ni siquiera voy a usar la palabra fuerte, pero sí solvente, una solvente liga casera para el crecimiento y la evolución, la consolidación en un proyecto mundialista? Yo creo que para hablar de Venezuela y poder comprender todo lo que sucede, tendríamos que tener 2 programas o 3 programas y todavía Claro, nos quedaría más. sí. Pero vamos a tratarlo para tu audiencia de reducirlo. Es muy difícil, muy, muy, muy complicado para el jugador venezolano seguir reglas. Se le complica muchísimo. Y eso comienza precisamente por el trabajo en las categorías menores. Venezuela no ha conseguido, por más que hay, y mucha gente me odia cuando digo esto, por más que hay impulsos personales de algunos equipos, algunas personalidades, de tratar de hacer una base sólida, esto sigue siendo emprendimientos casi individuales. Como sigue siendo un emprendimiento individual, la liga. No hay diferencia entre lo que sucede
a nivel de chamos, donde hay prácticamente ciertos padres creyendo que las cosas deben hacerse de una manera y algunos técnicos creyendo que se deben hacer de alguna manera, obligando a los muchachos a competir en vez de entender el fútbol. A lo que sucede en la liga, donde llega una gente que pone una plata para que un equipo sea competitivo, pero el día de mañana no lo sabemos. No sé si estoy asociando bien la imagen que te quiero hacer llegar. Es decir, sí, no hay una intención de trabajo a futuro. Lo que hay es una inmediatez tratando de resolver algo que a mí me convenga, ya sea que el equipo con poticas gane el torneo para que mi hijo levante un trofeo y sea feliz, ¿no? O que mi liga de liga menor reine sobre otras para ganar un patrocinio de alguna liga, de algún ente ejecutivo, de algún ente privado que pueda mostrar esto como éxito. Y exactamente eso es lo que sucede también con la liga. Alguien que quiere, un gobernador, un alcalde, una persona con dinero que no sabe qué hacer con él, va y dice, yo quiero tener un equipo campeón, va y lo hace campeón, pero luego cuando te das cuenta que el desfalco que tienes por mantener una nómina es muy alto, te das cuenta tarde que no lo puedes mantener y ya te retiras y dejas esa institución botada. Venezuela tiene el récord de más equipos desaparecidos en menos de 30 años, o sea, de liga. Es muy débil. Eso por un lado. ¿Qué sucede? Como no tenemos una líneas de seguimiento de infantil, juvenil, etcétera, fortalecida, muchos de los seleccionadores que vienen no tienen información, no tienen carpeta, no saben de dónde llegó este jugador. Y por eso tenemos dificultades para identificar un lateral izquierdo, como recién no sucedió. Y los que llegan ya llegan con una edad avanzada, como Oscar González, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con la selección. Entonces, claro, vemos, estaba hablando contigo y acabo de ver que hay una sanción de Joseph Martínez, mm, que fue suspendido por una conducta en contra del equipo durante una comida o algo así. Estoy ujú, viendo por Twitter que se acaba de comentar. Si uno lo saca con el caso de Peñaranda, lo saca con el caso Soteldo, lo saca con diferentes jugadores que enfrentan cambios culturales y que les cuesta de alguna manera asumir la profesionalidad. Es decir, son buenos, son jugadores muy buenos. Y yo siempre le digo a la gente, mira, desde que yo me acuerdo que yo empecé a cubrir fútbol, he visto jugadores muy buenos, pero con jugadores buenos no basta. Y además, jugadores buenos hasta dónde, hasta qué renglón, hasta qué punto, porque siguen siendo amateurs en el sentido de entender su puesto dentro de un equipo profesional y luego dentro del campo. Son muy pocos los casos como de Tomás Rincón, Roberto Rosales, aquí metería yo incluso a Fernando Lestiguieta, que han desarrollado una carrera profesional saliendo de inferiores de acá, y porque, por ejemplo, Fernando Morevieta es otro caso, no es un jugador que sale de la liga, ¿no? Es de estos jugadores que ahora tú consigues que se criaron en otra parte y lo asumes por nacionalidad. Y los venezolanos creemos que cuando comienza una competencia como las eliminatorias, estamos todos igualados. Y no, cuando hay esas diferencias y terminamos penúltimos o últimos, es que se está estableciendo la diferencia de lo que hacen otras selecciones desde nivel menor hasta una vez que se establecen en el fútbol profesional, ¿no? Eh, y hoy en día no existe, Adolfo, un equipo o una selección que logre posicionarse clasificándose regularmente o ya en el mundial, siendo protagonista, sin que su economía sea sana, sin que el país tenga instituciones privadas y también públicas que favorezcan el desarrollo del fútbol, básicamente. En Venezuela no lo hay. Actualmente casi todas las plantillas, más del 50% de las plantillas están endeudadas. Algunas no lo dicen para no tener problemas, pero es la realidad. Cada temporada un equipo está en peligro de desaparecer. En cada temporada jugadores pasan 2 o 3 meses sin cobrar. En cada temporada, por ejemplo, hay de diferenciación o rebajo de pagos por clasificación a Libertadores. Los jugadores no lo cuentan, obviamente, porque ¿a dónde van a ir? ¿Quién les va a responder eso? Pero les prometen algo que si clasifican a Libertadores, vamos a suponerlo,
estoy aquí para tener una idea, te voy a dar $5.000 más si clasificas a Libertadores. Luego te dicen, no, mira, estamos en la etapa difícil, van a ser 2.500, le terminan dando 1.000 y los otros 1.500 terminan desapareciendo. Eso es regular, eso es muy regular y no hay una institución realmente fuerte que pueda defender los intereses. Los medios de comunicación se desentienden porque muchos de los cambios que han existido en el deporte venezolano es que el Estado está dándole dinero a cada liga, estoy hablando de la de baloncesto, la de fútbol, la de béisbol. Nadie quiere enemistarse con el Estado o con figuras del Estado. Al final, el jugador queda completamente solo en su andar. Nosotros podemos seguir sacando jugadores, podemos sacar jugadores como Soteldo, como Martínez, como Rondón, ahorita actualmente está de moda Telasco Segovia, que llegó al fútbol italiano. Todo el mundo hablaba de Telasco Segovia, como en algún momento todo el mundo habló de Peñaranda, o como en un momento todo el mundo habló de aquella selección sub-20 mundialista que supuestamente iba a ser la base para llegar lejos. Pero mientras eso está sucediendo, Brasil, Argentina, Colombia está sacando 30 talentos más, Mm. está teniendo cada vez más presencia en Champions League. Está viendo Colombia, yo estoy aquí en Medellín, a pesar de que no clasificó al Mundial, y eso es por una directiva muy mala que existe actualmente, pero estaba viendo y me quedé impresionado. Entre Champions League y la competencia de Europa, tienen más de 15 jugadores y la mayoría en equipos top, ¿no? Entonces tú dices, si esto es Colombia y no logró clasificar al Mundial, Ya. eh, imagínate Venezuela que todavía no está logrando eso. Todavía no hemos llegado a tener jugadores en ligas realmente clave que puedan impulsar un salto cualitativo, ¿no? Y luego no hemos tenido técnicos que consigan de alguna manera amalgamar cierta base importante para que esas diferencias se aminoren, porque también esa es otra. El tema no es tan complicado y tan variante como esa. Richard Páez y César Farías, con tal vez menos talento, lograron hacer más. ¿Pero por qué? Porque el venezolano o en esa generación al menos era que se asociaban a una idea emocional. El jugador venezolano es muy emocional. El si podemos, el cuchillo entre los dientes, el juego irreverente. Ese tipo de discurso es muy eh, funciona mucho. Y cuando tú le dices a los jugadores, lo mejor que hizo César Faría fue en un momento decirle a la gente, somos nosotros contra el mundo. Pues nadie cree en nosotros. Los medios están en contra de nosotros, lo cual era falso. La gente nos odia, los árbitros no nos quieren, los técnicos nos subestiman. Y eso genera en el venezolano esa rabia que le permitió competir. Pero de nuevo, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, pasando desde la liga ahora hasta el torneo, se están gastando un dinero importante en Peckerman. Peckerman está colocando a una gran cantidad de su gente en las categorías menores. Habrá que darle el beneficio de la duda a ver si este cambio, en efecto, es el que necesitaba la selección. Tú querías complementar en el cómo entendemos el deporte o cómo entendemos el juego. Y cerramos con esa pregunta, Jovan. ¿Cómo entiendes tú el fútbol? Mi manera de entender el fútbol es, uno, comprendo que el fútbol es un negocio en este momento de mi vida. Comprendo que el fútbol es un negocio, que las selecciones no son de la gente, las selecciones son de las federaciones. Las federaciones le rinden cuentas a la FIFA, que es un estado económico, una élite prácticamente que se maneja con sus intereses. Y que sin embargo, el fútbol es tan grande que logra sobrepasar todo eso para que nosotros nos sintamos emocionados cuando nuestro jugador favorito o nuestro equipo favorito consigue obtener el triunfo. Entonces, mueve nuestras emociones más primarias el fútbol, pero también sirve muchas veces para explicar el país donde estamos, el país donde vivimos y la sociedad que tenemos. ¿Qué es el fútbol en Venezuela más allá que la representatividad de cierta parte de la sociedad? Lo que hablamos recientemente, el despelote en la liga, lo que ha sucedido con su selección e inclusive en la manera que nosotros nos acercamos al fenómeno como venezolanos de nuestra selección, es como somos muchos en la sociedad.
y por eso el fútbol siempre va a ser tan grande. Y el comportamiento de las gradas suele ser un Sí, reflejo sí, también de la sociedad. Bueno, Jovan, seguro. muchísimas gracias por esta conversación, muy amena. Bueno, Mamífero Digital siempre va a quedar abierto. Vamos a ver si quizás después del Mundial hacemos una revisión de todas estas cosas que hemos conversado y esperemos que sea un Mundial donde el protagonista sea el fútbol y no los factores externos al fútbol. Gracias por esta participación, Jovan. No, la invitación me ha agradado mucho hablar de fútbol. He estado bastante retirado porque ahora estoy en otros menesteres, pero gracias a ti por esta conversación y seguramente nos pondremos de acuerdo para hablar más adelante durante el Mundial. Era Jovan Pulgarín, esto es Mamífero Digital.